Muy buenos días, Dios me lo bendiga. Muchas gracias por permitirme estar en sus hogares, en el lugar de trabajo donde están ustedes. Muchas gracias por eso. Quiero excusarme desde la semana pasada que no di el servicio porque no tenía internet. Había un problema en la calle, en la avería, y estaban arreglándolo. Pero hoy estamos nuevamente conectados con ustedes, dándoles la palabra de Dios que viene en vivo desde la Iglesia Pescadores de Hombres y viene desde lo alto, porque Dios está en todo lugar y en todo momento. Todas las cosas de Dios son todas buenas. Todas las cosas que ocurren todas son buenas, sean malas, sean buenas. Por eso tenemos que tomar la decisión o tomar todos los días de decir y ponerlo por obra todos los días. Todos los días son buenos y hoy va a ser un día excelente y un día muy bueno. Así le salgan las cosas a usted mal, usted diga, todo está bien en el nombre de Jesús. Porque todas las cosas que ocurren bajo el sol, todas son bien. Sean buenas o sean malas, son bien. Porque si son malas es para que usted tome precaución y medidas y escoja la corrección. Y si son buenas, hay que darle gracias a Dios. Igualmente, malas o buenas, hay que darle gracias a Dios porque Él es el único que tiene el control de todo el mundo. El mundo y todo lo que hay en el mundo le pertenece a Dios. No hay nada que no se mueva que no sea de Él. Todo le pertenece a Dios. A pesar que estamos viviendo en tiempo de tribulación, en tiempo de oscuridad y el tiempo de maldad, Dios está presente entre nosotros cuando lo buscamos en espíritu y en verdad. Cuando creemos en Él, de que Él está en el mundo y creemos de que Él está entre nosotros. Todo aquel que cree en el Señor no perecerá, sino que vivirá y tendrá vida eterna. ¿Entienden? De eso se trata la palabra de esta mañana. Muchas bendiciones a todos. Hoy quiero desearle a una persona que está de cumpleaños. Esto se va a tomar en los servicios de las personas que están en el grupo de oración, a una persona que está de cumpleaños, a Vanessa. Muchas felicitaciones de parte de la Iglesia Pescadores de Hombres y de toda la familia Mendoza Ocando. Muchas felicitaciones a Vanessa. Entonces le damos comienzo al estudio. Bendiciones a todos. El servicio de hoy se llama El que no se arrepiente perecerá. Lucas 13 del 1 al 5. Lucas 13 del 1 al 5. Amén. Amén, lo tengo. Lucas 13, del 1 al 5. Y dice así. En aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió, ¿piensan ustedes que esos galileos por haber sufrido así eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos ustedes o que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán al menos que no se arrepientan. Palabra profunda que nos da la enseñanza del Señor a nosotros en esta mañana, para que reflexionemos. Si no creemos y no buscamos de Él, igualito vamos a perecer. Si no estamos de parte del Señor, igualitos vamos a perecer. Entonces, ¿qué quiere decir? O estás de un lado o estás de otro, o estás con Dios o estás con el diablo. Pero el problema es que tú tienes que decidir con quién y de qué lado estás.
En la época de Jesús era gobernado por los romanos. Los gobernantes tenían cierta libertad de oprimir al pueblo. Por lo tanto, era común escuchar de masacres a grupos de personas que se resistían a la autoridad de algunas de ellas injustamente. En Mateo 2 lo menciona, el relato de la masacre de los niños inocentes de la parte del rey Herodes. Eso fue en tiempo cuando Jesús vino al mundo. Cuando Jesús vino al mundo, Herodes se dio cuenta de que el rey de reyes iba a nacer, y se dio cuenta por medio de unos reyes magos que iban a buscar, que seguían a la estrella para ver dónde iba a nacer el rey, el rey de reyes, el salvador del mundo. Y Herodes se dio cuenta de eso, y por eso Herodes mandó a masacrar a todos los niños de esa ciudad, de ese poblado. No quedó ni uno, solamente Jesús, que el Señor lo libró de esa masacre. Y por eso mismo, en estos tiempos que estamos viviendo, vivimos también masacres, vivimos también de muchas sangres derramadas de personas inocentes que no tienen culpa de estar en el momento inadecuado y en un momento que no se debe de estar. Y por eso también perecen. Por eso todos los días, cuando salimos de nuestra casa, tenemos que darle gracias a Dios y decirle a Dios que todo va a ir bien, para que el bien y la misericordia vayan con ustedes en todo lugar y en todo momento. ¿El por qué? Porque no sabemos ni la hora ni el momento en que nosotros vamos a fallecer o vamos a morir. No sabemos si es hoy o es mañana. Todo eso lo sabe es el Señor. Por eso, estos que murieron en la Torre de Siloé y la masacre de los que estaban en ese tiempo, ellos perecieron. ¿Por qué? Por manos ajenas, por manos de los romanos. En este tiempo, las personas están pereciendo por manos de delincuentes, por manos de hombres sangrientos, de hombres que por obtener el poder y obtener un lugar y obtener más dinero, por eso hacen esa masacre, o por resistirse a un gobierno que no le agrada, pero mueren personas inocentes, que no debería de ser así. Entonces dice, en esta ocasión los discípulos comentaron a Jesús la última noticia de la masacre de los Galileos por parte de Pilato, cuando se presentaban sacrificios en el templo. Los Galileos eran conocidos por rebelarse contra el gobierno romano. Cuando nosotros vivimos, hay naciones que viven bajo el yugo de un gobierno que no es, de un gobierno que está oprimiendo y destruyendo el sitio, destruyendo la nación. Eso es vivir bajo un yugo. Por ejemplo, hay muchas naciones ahorita que están viviendo bajo un yugo del socialismo, y eso no es de Dios. El hombre quiere obtener el poder como sea y quiere apoderarse y estar dentro del poder, así tenga miles de años, ellos no quieren soltar el poder, y el poder no le pertenece, el poder es de Dios. Esa persona o esos gobernantes estaban ahí hasta el día que Dios diga, hasta aquí llegaste, hasta ahí va a llegar, porque Dios, la justicia de Dios llega porque llega y los persigue donde quieran que van. Por eso después dicen, ay, yo no fui malo. No, todos somos malos delante de Dios si no hacemos las cosas buenas. Y hacer las cosas buenas no es que nosotros somos buenos, porque el único bueno es Dios. Entonces dice, los judíos tenían costumbre de creer que si a alguien le sucedía una desgracia, se había apartado y estaba en pecado. En Juan 9:2 lo dice. Juan 9:2. Buscamos de una vez Juan. Ya lo tengo. Juan 9:2 nos dice, y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? A veces nosotros nacemos con enfermedades. Hay personas que nacen con enfermedades en el cuerpo, o nacen ciegos, o le falta un brazo, o le falta un pie, o en fin.
nacen mudo o nacen sordos. No quiere decir de que porque nació así pecó él o pecaron los padres. Siempre hay cosas que tenemos que darle la dirección correcta, que es de Dios. Cuando Jesús vio todas estas cosas que estaban sucediendo en esa época, en ese tiempo, dijo, esto sucede no porque el padre o los padres o él pecaron, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Pero ¿cómo se manifiesta la gloria de Dios si no tenemos fe? Si no creemos en el Creador, porque todos estamos aquí viviendo, caminamos, bebemos, fregamos todo, comemos, hacemos todas las cosas que tenemos que hacer, pero nosotros sabemos que fuimos creados. Muchas personas creen que no fue por papá y mamá. No, si no hubiera sido por la voluntad de Dios, usted y yo no hubiéramos nacido, no estuviéramos aquí, el mundo no fuera como tal. ¿Por qué? Porque el mundo se hizo, fue por la voluntad del Creador. Así lo dice en Génesis, cuando él dijo que en el primer día hizo la luz, hizo las aguas, hizo todas las cosas en esos primeros 6 días. ¿Para qué? Para darle un mundo, para darle un lugar al plan que él tenía, a una humanidad, a sus propios hijos, hecho por él en la tierra. Y por eso él hizo al hombre y lo hizo del polvo, lo formó del polvo y le dio vida con aliento de él. Por eso es que todos estamos aquí. Todo se multiplicó porque Dios les dijo, multiplicar y multiplicaos, para que el mundo sea lleno, para que la palabra de Dios se extienda, para que mi obra sea vista, para que mi obra sea alabada. Así lo habló el Señor, el Padre Creador, porque eso es lo que quería Él. Un mundo que no hubiera maldad ni tiniebla, que no hubiera sangre, que no hubiera necesidades, que no hubiera hambre, que no hubiera desnudez. Ese era el mundo perfecto que el Señor quería para nosotros, pero somos nosotros los que decidimos no estar en ese mundo, porque cuando la maldad de Satanás entró en el mundo, todos pecaron y todos somos pecadores delante de Dios, al menos que nos arrepintamos de eso. Al Señor no le sorprendió la pregunta, pero aprovechó la oportunidad para enseñarle a uno a confiarse no confiar en su propia justicia. Ojo, hacia adentro. ¿Por qué tenemos que mirar dentro de nosotros? Porque no podemos confiar en nuestra propia opinión, sino preguntarle a Dios qué es lo que tenemos que hacer, si nos gusta o nos disgusta, si tenemos que avanzar, ponerle todas las cosas a Dios. A veces estamos cansados y cargados y no hayamos que hacer, no las desquitamos porque nos llenamos de ira, y no las desquitamos con los miembros de la familia, o nos las desquitamos con nuestros empleados porque estoy cansado y estoy cargado y no encuentro solución, y nos desquitamos con los demás. Pues los demás, los terceros, no tenemos culpa de las malas acciones o de las malas decisiones que usted ha tomado para que usted tenga respuestas negativas. No, el problema es de que usted mismo tiene que decirle a Dios, Señor, sé que he pecado, sé que tomé una decisión mala, ayúdame, ten misericordia de mí, toma mi carga y mi cansancio. Toma, Señor, todo esto que me está agobiando y dame la paz, para yo llevar la paz con todo el mundo, así como la llevas tú con el mundo, Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso tenemos que mirar dentro de nosotros mismos, a ver qué es lo que hacemos mal. ¿Para qué? Para que todos sepan de que Dios es el único que te puede dar paz y tranquilidad. Jesús le hace entender a los discípulos, ¿creen ustedes que estos galileos o estos judíos eran más pecadores que ustedes? No, se confíen, examínense dentro de ustedes mismos constantemente, examínense ustedes mismos constantemente, porque todos los días cometemos errores, todos los días cometemos pecados, todas esas cosas las cometemos nosotros y no entendemos el por qué nos va mal, el por qué no nos salen las cosas como nosotros queremos que nos salga. Ese es el problema. Si no nos analizamos y no nos entendemos nosotros mismos, no entendemos por qué actuamos, por qué nos va mal o por qué las cosas no funcionan como tienen que funcionar, entonces ahí nosotros estamos errando, porque no le estamos dando la dirección exacta a nuestras actitudes o a nuestra forma de ser. Todas las cosas tienen solución en el mundo, todas las cosas.
Si no hay de una, hay de otra, pero por algún lado las cosas tienen solución, y la solución la tenemos cuando le entregamos eso al Señor. Porque cuando nosotros le entregamos todas nuestras rebeliones, toda nuestra pecado para que Él nos perdone, entonces nuestra dirección empieza a cambiar, empieza a buscar otro camino. Y eso es lo que nosotros deseamos. Pero si no nos arrepentimos, igualmente vamos a perecer, igualmente vamos a morir, vamos a dar al infierno. Y no es lo que queremos. Todos los días hay luchas espirituales que usted y yo no vemos, pero hay lucha. ¿Por qué? Por nuestras almas. Luchas en las carreteras, en los barrios, luchas en las ciudades, lucha en cualquier lugar, hay lucha para salvar tu alma. Pero la maldad del hombre se ha multiplicado tanto que no tiene temor de Dios. Y por eso suceden todas estas desgracias o fatalidades en el mundo. Por eso mismo. Porque no creemos en Dios y nos vemos apartados de Dios. Muchas veces perdonar es una de las causas que también nos lleva al infierno. Cuando no perdonamos las cosas que nos hacen los demás, cuando no perdonamos a nuestros hijos o a nuestros padres, cuando no perdonamos a nuestros familiares. Nosotros debemos perdonar, porque nosotros no somos quien para no perdonar. ¿Por qué? Porque si usted no perdona, ¿cómo cree usted que usted le pida perdón a Dios, al Señor, si usted no perdona? ¿Cómo cree usted que suceda eso? ¿Cómo? No dice la palabra que si usted va a ofrendar, primero póngase de acuerdo con su hermano, pídale perdón si está bravo con él. Tenemos que hacerlo así, porque si no, la ofrenda que usted va a dar no va a servir de nada. No va a servir de nada. Si usted no se arrepiente delante de Dios por hacerle mal a su familia, por hacerle mal a sus hijos, a su esposo, por mentir, por engañar, por ser tramposo, por ser mentiroso, todas esas cosas al Señor no le agrada. Y de esas cosas tenemos que arrepentirnos, porque si no vamos a perecer. ¿Por qué? Porque hay una palabra que siempre cuando tú acumulas mentira, se va acumulando mentira, una encima de otra, y usted se la cree, y muchas personas se la creen, pero al final vemos que una mentira que usted ponga, que no se dé encima de las otras, todo lo demás se le va derrumbando, y usted va viendo cómo su vida se le destruye. Hay una serie que yo estoy viendo, donde la hija le dice al padre: yo pensé que yo lo estaba haciendo bien, porque yo quería a mi madre conmigo, yo no la quería, yo no quería que ella pereciera, yo no quería que ella muriera, pero ahora veo que todo lo que yo creía en ella, por no hacer las cosas correctas, mi mundo se está desboronando. Así mismo nos sucede en el día de hoy, en cada momento y en cada paso de una mala decisión, o de una mala actitud, o de una mentira que metemos, o de un engaño, o de una trampa que hacemos, o de quitarle la vida, maquinar para quitarle la vida a alguien, maquinar para echarle brujería a alguien, para hacerle la vida, destrozarle la vida. Y voy a decir una cosa: la brujería existe, sí existe, porque viene llena y cargada de maldad. Esos son como los dardos que tira Satanás al mundo. Así mimito de la brujería. Pero si esa persona al cual está cayendo brujería y al cual las cosas no le están saliendo y como tiene que ser, tiene que buscar de Dios para que no perece. ¿Por qué? Porque hay brujerías que te llevan hasta la tumba, porque hay brujerías que echan enterrada y te matan y te llevan hasta la tumba, y después al tiempo te das cuenta, los familiares después te dan cuenta que fue una brujería, por cualquier momento, por cualquier lado, por envidia, por tener el poder, por tener la autoridad. La envidia siempre entró. La envidia entró en el huerto de Edén tan fácilmente y tan silenciosamente. Así entra la envidia en nosotros, en los seres humanos. Silenciosamente, pero entra. Y por eso tenemos que arrepentirnos todos los días. Entonces, constantemente, examínense constantemente y arrepiéntanse. Arrepiéntanse mientras que esté yo con ustedes, y arrepiéntanse ustedes mientras que el Señor está con nosotros. Porque el Señor está aquí con nosotros en el mundo. Está el Espíritu Santo, que es el Espíritu que nos dio por consolador, como amigo y como un caballero por excelencia, que es el Espíritu Santo. Siempre está en todos lados donde nosotros vamos, para que no caigamos en las trampas del enemigo. Y sin embargo caemos por nuestra forma de pensar y porque nos vemos apartados de Dios.
Por eso nosotros tenemos que estar con el ojo dentro de nosotros mismos y verificar de que hacer las cosas correctas delante de Dios, para que ningún dardo, ninguna lanza que envíe el enemigo, que le ponga una persona delante de usted, a traerle comentarios dañinos, que fulano me dijo, que Perenceo me dijo, no los aceite, hágase una muralla, no los aceite. ¿Por qué? Para que eso rebale, porque si usted está con Dios, nada de lo que le diga el enemigo o de los emisarios que le envíe el enemigo, nada van a poder hacer, porque usted está sobre la roca. Es importante que nosotros tengamos esto presente, porque igualmente si no lo hacemos, nosotros pereceremos y nos vamos a la tumba. Nos vamos a la tumba sin perdonar, sin hacer las paces, enguerrillados, peleando con los demás. No, eso no es lo que quiere Dios, porque de tarde en temprano el cuerpo va a la tierra y el espíritu va al infierno o va al reino de Dios, a la presencia de Dios. Entonces le dice, no sean que ustedes sean más pecadores que estos galileos. Romanos 2:1. Romanos 2:1. Lo tengo. Romanos 2:1 nos dice, por tanto, no tienen excusa. Tú no tienes excusa. Quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, ya que practicas la misma cosa. No puedo condenar a nadie, ni decirle a nadie que está mal si yo hago lo mismo. ¿Cómo voy a evitar yo decirle a mis hijos o decirle a mi esposo, deja de decir mentiras, cuando yo misma la digo? No puede ser. Entonces, igualmente voy a parecer igual que él, porque estoy mintiendo. ¿Cómo le puedo decir yo a una familia que deje de destruir su hogar? Si el hogar mío está destruido, ¿cómo voy a tener yo palabras para restaurar un hogar cuando yo misma tengo mi hogar destruido? ¿Cómo voy a decirle yo, como pastora, como profeta de Dios, a una familia, perdona a tu hermano o perdona a tu mamá porque esa fue la que te dio la vida, si yo no perdono a la mía? Estoy poniendo puros ejemplos para que ustedes vean cómo perdono yo a una persona, o cómo le digo yo, perdona a tu vecino, porque en realidad hay que perdonar. Y me va a decir esta persona, ¿por qué tengo que hacerlo si tú también no perdonaste a fulanito de tal? O sea, todas las cosas tienen su consecuencia, tienen su seguimiento, su eje, todo va llevando al mismo lugar. Por eso nosotros tenemos que perdonar. Por eso no podemos, para que nadie venga a decirnos, ustedes dicen, o me digan a mí, usted pastora, pero usted no practica lo que usted predica. Tengo que practicar lo que predico, tengo que hacer lo que predico. Ser disciplinario o ser así o corregir no quiere decir de que no los queramos o que queremos apartarlos. No, es que tiene que ser así, corregir. ¿Para qué? Para que se levanten como personas serias y con la semilla de la fe en el corazón, hablarle de las cosas de Dios, de las cosas del mundo. ¿Quién hizo al mundo? ¿Por qué lo hizo? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros con los pequeños. Yo practico en parte todo lo que digo, porque yo me siento con mi nieta y me siento con mi otro nieto y le pongo puros ejemplos de la palabra. Tú no puedes hacer esto porque la palabra dice esto y esto y esto, y a Dios no le agrada. Claro, en términos de que ellos lo entiendan, porque ellos no van a entender. Tú no puedes decir una mentira, tú no puedes decir que fulano te hizo esto cuando no te lo hizo. No, tenemos que hacerlo con ejemplo. ¿Por qué? Porque es necesario que se haga, es necesario. Y pronto voy a dar unos servicios con demostración para que ustedes vean
que sí pecamos. Y lo voy a hacer con niños, precisamente porque son mis nietos y los estoy moldeando. Pero, para que todos ustedes aprendan y vean con señales. Jesús hizo muchas cosas con señales y prodigios. Hizo muchas cosas y aún así no le creyeron. Multiplicó los panes en el desierto, multiplicó los panes en todas partes, los panes y los peces los multiplicó, que aún se saciaron de comida, pero aún su corazón estaba reverde. Todas las cosas las dice el Señor. Todas las cosas las dice el Señor. El Señor le dio la vista al ciego y aún los que estaban alrededor, viéndole que el Señor estaba dando la vista al ciego, ellos no creyeron, sino que perecieron también por no creer en el corazón. Entonces todas las cosas le ponen un nombre para hacer más fácil. Hijo de Belcebú está haciendo las cosas esas por magia, porque es un mago, porque es el hijo de Belcebú, porque es brujo. No, es un hechicero. No, es con demostración de poder. Y el poder lo da la sabiduría. La sabiduría. Por eso tenemos que nosotros hacer las cosas correctamente delante de Dios, para que no pereciéramos y para que nuestra familia no perezca, para que nuestra familia siempre esté bajo la cobertura de Dios. Si su hijo está por otro lado, está en el mundo, usted no deje de orar por él, ore por él, para que la cobertura, ese río de agua viva que corre en medio de nosotros, sea él salpicado de ese río, de esas aguas, para que sea ellos salvados, para que ellos sean guardados de cualquier mal o de cualquier percance que le pueda alcanzar. Por eso, guardémonos de cometer pecado, de murmuración. Aquí viene lo que le voy a decir, de murmuraciones contra nuestros hermanos, pues al hacerlo nos condenamos nosotros mismos. Cuando nosotros hacemos eso, hablamos de nuestros hermanos, también nos condenamos nosotros mismos. Cuando nosotros no decimos las cosas, hablamos con nuestros hijos también y no le decimos porque lo que está pasando o qué es lo que tenemos o qué es lo que tiene que hacer, por mucho que su hijo le diga, le ponga mala cara y le diga que no y le diga se enfade con usted hágalo. ¿Sabe por qué? Porque queda escrito de que usted lo hizo. Queda escrito de que usted lo hizo. ¿Por qué traer mentira y división y farturar a la familia? ¿Por qué? Si no hay necesidad. No hay necesidad. Una familia unida jamás será vencida, porque es una familia que se une. ¿Para qué? Para proteger, para guardar, para proveer. Una familia que se une en todo. La familia de nuestro Señor Jesucristo es grande, muy grande, pero al momento de hacer el mundo, la familia se unió el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad completa. Se hizo en familia para formar el mundo, para ellos gobernar el mundo, para ellos ver las cosas que se hagan bien, que se hagan correctamente, sin engañar, sin mentir, sin matar, sin robar, sin ultrajar, sin menospreciar, sin envidia, sin fornicación, sin adulterio, sin borrachera, sin brujo. Todo eso lo hizo el Señor. ¿Para qué? Para que nosotros estuviéramos en un mundo totalmente diferente. Yo le digo siempre a mi nieta y a mi nieto le digo, tú eres distinto, tú no eres igual a los demás. Tu cabeza es un mundo y en esa cabeza solamente tú vas a hacer lo que tú piensas, pero cuando vayas a hacer algo, primero mira hacia el cielo, porque los ojos de Dios te están viendo. Así le digo yo a mi nieta, le digo, tú no eres igual que todos los demás, tú eres diferente, tú eres inteligente, tú sabes, eres sabia. Yo le digo todo eso, ¿para qué? Para que ella no busque ninguna cosa fuera del hogar, fuera de lo que a ella lo entorna, de la sociedad, porque la familia es una sociedad que tenemos deberes y derechos. Por eso mismo le digo yo a ustedes que tenemos que hacer así y aplicar tanto la ley física como la ley espiritual. Apocalipsis 4:8.
Apocalipsis 4:8 la tengo. Dice, cada uno de ellos tenía 6 alas y estaban cubiertos de ojos, por encima y por debajo de las alas. Día y noche repetían sin cesar, Santo, 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 Santo es el Señor Todopoderoso, el que era y el que ha de venir, el que era y el que ha de venir. ¿Por qué me dieron Apocalipsis 4:8? Precisamente porque nosotros nos apartamos de Dios y no le damos lugar a Dios. No le damos ni siquiera parte de nuestro tiempo a Dios. Tenemos herramientas, tenemos iglesias físicas virtuales por internet y no dedicamos a darle un tiempecito a escuchar de la palabra. Eso nos aparta de Dios y en cualquier momento en esa apartada podemos perecer, podemos morir sin la presencia de Dios. Y yo creo que eso no es lo que queremos. Queremos vivir y tener una vida eterna y estar en la presencia de Dios después de esta vida. Por eso le digo que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ya que estamos en el mundo y tenemos la oportunidad de hacerlo, porque le digo, estamos viviendo bajo el tiempo de la gracia. Y cuando la gracia sea quitada, ahí es donde va a haber el crujir y el llorar de dientes. Todos los dientes van a crujir y el lloro va a ser eterno, va a ser grande. ¿Por qué? Porque no vamos a tener la gracia. Porque es necesario que esta palabra se cumpla, esta palabra profética se cumpla, para que los que estemos en ese momento o estemos vivos en ese momento veamos que cada tilde, cada palabra, cada goma que está en la escritura se va a cumplir. Porque de este mundo tenemos que ir a la presencia de Dios, no al infierno. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor va a venir pronto y viene a llevarse el trigo y a apartar la cizaña. ¿Qué significa apartar la cizaña? Donde todos van a perecer en la llama de los infiernos eternamente, donde el lago de fuego se va a estrenar. Por eso tenemos que hacer las cosas correctas delante de Dios. Y si no lo hemos hecho, todavía tenemos tiempo. Si estamos vivos, tenemos tiempo de buscar de Él y vivir bajo la cobertura de Él. No les digo que su vida va a cambiar de una noche a la otra. Todo va a ser un cambio continuo y permanente. Va a ir cambiando. Y usted después se va a dar cuenta de que era verdad. Estaba en el camino equivocado y ahora estoy en el camino correcto. Yo había en la serie que yo veo, que es Moisés, ¿verdad? Y Jesús, donde un extranjero le dice al centurión que él hizo que una mujer endemoniada en el nombre de Jesús fuera librada. Y la mujer endemoniada fue librada delante de los discípulos. Pues los discípulos envidiosos de que ellos no pudieron hacer nada por esa mujer, pero este hombre tenía la fe. Tenía la fe que si él decía en el nombre de Jesús será sana, en el nombre de Jesús quedó sana. Entonces se lo prohibieron. Entonces él dijo, yo desde que llegué y conocí al maestro, me encanté y vi que todo lo que él dice es vida y vida en abundancia. Pero creo que estoy en el sitio correcto, no el equivocado. A pesar de que los discípulos, por envidia, se lo reprocharon. Pero él sabía que estaba en el tiempo y en el camino correcto. Amén. Entonces dice, menciona a los seres vivientes que están cubiertos de ojos por dentro y por fuera. Así como debemos tener nuestros ojos. Ojo, así es que tenemos que tener nuestros ojos, como los seres vivientes, para corregir las fallas de nuestros hermanos y de nuestros propios y de nosotros mismos en el amor. También debemos tener ojos hacia adentro para corregir nuestras malas decisiones, nuestros pecados, dejar de pecar. No digo que no va a pecar, sí, todos pecamos, porque yo peco, pero yo tengo mi salida. Yo voy, me arrepiento y le pido perdón al Señor. No sabe cuánto lamento cuando yo peco, que hago algo que no debí de hacerlo. Amargamente lloro y le pido al Señor que me perdone. ¿Por qué? Porque no puedo estar con eso en mi corazón. Porque si Jesús habita en mi corazón, no hay lugar para otra cosa. Debemos existir. Debe de existir una camaradería entre nosotros
ayudarnos unos a otros, ayudar en todo, ayudar en la finanza, ayudar en los problemas, ayudar en los quehaceres, en las actividades del hogar, ayudar a nuestros hijos con sus estudios, ayudar a la abuela, ayudar al abuelo, ayudar al padre, ser atento con nuestros padres. Llegó, bendición, vente para acá, vente para allá. O sea, eso tenemos que hacerlo. Yo, en mi poca memoria que tengo, mis hijos cuando veían llegar a mi esposo en la mañana, que estaba trabajando desde la madrugada, llegaba en la mañana, ella se levantaba, bendición papi, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces la sorpresa de ellos es que su papá le llegaba con una bolsa de pastelitos. Pero ellos eran atentos con su papá. Y eso debería de existir en todos los hogares, que los padres que los hijos sean atentos, los más pequeños sean atentos, que los adolescentes que están en rebeldía empiecen a declinar su rebeldía, No les digo que van a ser evangélicos, no, pero creo que si sus padres les muestran y les dan esos ejemplos, creo que están en el camino correcto. Y después cuando sean adultos decidan en qué camino quieren estar. Porque es necesario que ustedes se levanten y es necesario que ustedes se den golpe con la pared para que puedan aprender de sus propios golpes, pero con dirección de Dios y de sus padres. Dice, si no podemos, entre nosotros, apoyarnos mutuamente a mejorar, si no podemos ver nuestros errores, escuchemos atentamente a los que nos corrigen, examinemos nuestra vida y dirijámosla mejor. Escuchemos un buen consejo con una palabra idónea, con una palabra suave, no con una palabra que venga cargada de rabia, de ira, de enfado, porque no va a funcionar. A mí me pasa mucho eso. Y después que lo hago, me arrepiento. Y le he llegado y le he pedido perdón a mi nieta. Y le he pedido, perdóname, discúlpame, no debí actuar así. Y eso creo que lo hago a cada momento. Pero llego en ese momento y se lo digo, ¿para qué? Para no cargar eso en mi corazón. Para que mi corazón sea más ligero en una balanza. Y así mejorar nuestra relación. Hay relaciones que están rotas entre familias, que hay poca comunicación. Pues el deber es tener una relación buena con todo el mundo, con los padres, hijos, nietos, con todo. Sentarte, conversar, comer en grupo, comer en familia y conversar de las cosas, de las anécdotas que nos pasan en el día o de lo que pasamos en el día. Y que no le busquemos las 5 patas al gato como siempre le buscamos para señalar y meter el dedo en la llaga. No, sino reírnos de las cosas, porque lo que pasa hoy, ya para mañana es pasado. Dios son aguas pasadas. Por eso no podemos vivir todo el tiempo en el pasado, sino en el presente. Arrepentimiento. El Señor nos lleva más allá del reconocimiento de nuestra falla y nos exhorta al arrepentimiento. Lucas 15:17. Lo tengo. Dice así: por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tiene comida y sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Eso le pasó al hijo pródigo. Cuando le llegó al padre y le dijo, dame mi herencia de todo lo que me pertenece, porque yo me voy a abrir, porque yo voy a obtener más, me voy a abrir, voy a montar esto y voy a hacer aquello, me voy a gozar del mundo. Y así lo hizo, pero ese hijo malgastó en mujeres, en libertinaje, la herencia que le dio su padre, más los ahorros que tenía él, todo lo gastó.
Y llegó a qué? Llegó a tierra a comer con los cerdos. A nadie le daba trabajo, porque andaba andrajoso, andaba maloliente, andaba mal. ¿Pero por qué? Porque tomó la decisión de dividirse, de andar a un lado por él y de pedir lo que a él le pertenecía. Por eso digo que familia dividida es vencida, pero si la familia unida se une, es una fortaleza que nadie la mueve. Por eso hay que estar unidos. Fíjense lo que le pasó al hijo pródigo. El arrepentimiento le podemos ver ilustrado en el hijo pródigo, entre la razón y la recapacitación. Cuando la razón y recapacito, tengo que tener el razonamiento y tengo también que recapacitar en lo malo que yo hice. Se dio cuenta de que su condición era peor, y en él había arrepentimiento. Es el primer en el que se arrepiente, en darse cuenta de su condición deplorable y que necesitaba de la ayuda de su familia, de su padre. Cuando se dio cuenta de eso, por tomar malas decisiones, por no tomar en cuenta, por no reunirse. Mire, yo le voy a decir algo. Si usted tiene algo, de algún negocio, algo que quiera hacer, compártalo dentro de su familia, porque lo que se comparte en la familia no puede salir afuera, porque nosotros no sabemos las caras, los pensamientos y el corazón de esas personas hacia nosotros, porque solamente con un pensamiento negativo entra el mal y no se dan las cosas. No se dan las cosas. La escritura es muy clara. No hagas lo que vas a hacer y dígaselos a los demás. Hazlo dentro de tu casa. Hazlo dentro de tu casa y después el Señor lo pone a ustedes en lo público. Una buena decisión de un buen negocio, de un viaje, de algo que quieran hacer dentro de la familia, pero que se unan. Y ustedes verán cómo la bendición de Dios llueve sobre esa familia cuando toman decisiones en conjunta y que no la saque, porque el envidioso está afuera. Nadie quiere ver cara bonita para usted ni para mí. Siempre va a haber alguien que va a venir a tirar una saeta, a hablar mal, o de algo que usted habló en el pasado, lo salen a reducir en el presente. ¿Para qué? Para que esa llaga, que ya esa cicatriz, que ya está cicatrizada, vuelva a abrirse. No lo permita, no lo permita. Lo malo está hecho mal, y si está mal, quien tiene que corregirse es esa persona, y si no se corrige, pues perecerá, porque Dios está ahí mirando. Dios escucha, ve y lo sabe todo. Dios sabe los engaños que tú haces. Dios sabe las trampas que tú metes. Dios sabe que tú eres perezoso, que tú eres mentiroso. Dios sabe todo eso, que inventas cosas donde no la hay. No puedes ver un desierto que es pura arena por todos lados y de pronto dice, ahí hay un caserío, cuando no hay nada. Entonces, tienen que ser firmes. Tienen que ser firmes en lo que viven. Tienen que ser firmes en lo que está en su alrededor, de lo que con lo que pueden contar en el instante. Puedo contar con esto y puedo hacer esto. Pero si no lo tienes, no vivas de ilusiones, porque las ilusiones vienen de parte del enemigo, para que tú vivas solamente cautivado y estés cautivado por esa ilusión, y entonces te levantas aquel muro de esa ilusión y esperas de que eso se cumpla, y buscas y peleas y griñes y lloras, te estás retorciendo en el piso porque no has podido ejecutar tu ilusión. Sea realista en esta tierra, porque no podemos vivir de ilusiones, tampoco podemos vivir de las mentiras, tampoco podemos vivir de las decisiones que tomamos acaloradamente, porque una decisión que tomemos acaloradamente o una decisión que tomemos porque estamos gozosos es una decisión que va a ir al fracaso. No podemos tomar decisiones así. No podemos tomar decisiones porque estamos acalorados por la euforia que tenemos, porque vamos a ir al fracaso. No les digas no les des tu mejor carta a los demás. Juégate tú.
Juega tú tu propio juego. Involucra a tu familia. Haz las cosas correctamente. Ilustra a tus hijos. Y ilumina con tu sabiduría a los demás. Si tu padre no entiende o tu hijo no entiende, hazle entender de una manera distinta. ¿Para qué? Para que la familia no perezca. Para que siempre esté firme. Cuando hay un pilar de oración dentro de un hogar, tengan la plena seguridad de que ese hogar, esa familia no va a ser derrumbada por sí sola. Porque ese pilar que ora y dobla rodillas y hace las cosas de la obra de Dios, Dios lo respalda y respalda a su familia. Cordón de 3 dobleces no se rompe. Por eso tenemos que ser así. El arrepentimiento lo podemos ver ilustrado en el hijo pródigo. También vemos esto. Esto produce dolor. Dice, arrepentimiento y darse cuenta de su condición deplorable y que tenía necesidad y que necesitaba la ayuda de sus padres. Esto produce dolor por su condición, pero no puede quedarse solo en el dolor. Porque a veces nosotros mismos, cuando cometemos y damos a tierra, nos duele en el corazón de por qué estamos así. ¿Por qué yo estoy así? Si yo quería hacer las cosas buenas, pero no las hice porque me fui de rumba y lo gasté. Pero ahora estoy doloroso porque lo que gasté e invertí en los demás, en mi carne, no me sirvió de nada. Entonces, ese dolor que esa persona lleva no puede quedarse en el simplemente dolor, sino que tiene que avanzar, levantarse y avanzar. Pues vemos que Judas sintió dolor por traicionar a Jesús. Judas sintió dolor no solamente por traicionar a Jesús, sino sintió dolor por lo que él mismo sentía, por aquello que él hizo, el gran pecado de entregar al Hijo del Hombre en manos de los hombres, en manos de los fariseos, en manos de los romanos. Eso le dolió y lo llevó hasta quitarse la vida porque era un peón de Satanás. Pero no acudió a pedir perdón, sino que se quitó la vida. Mateo 27:3. Lo tengo. Cuando Jesús, el que no había cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que había condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y de los ancianos. Después fue que sintió arrepentimiento, pero no regresó a pedirle perdón a Dios por haber hecho semejante atrocidad. El hijo pródigo reconoció su condición, sintió dolor. El hijo pródigo reconoció su condición, sintió dolor por haber abandonado a su padre y a su familia. Despojado del orgullo, acudió a él. Hay un demonio, un espíritu que se llama orgullo, que no lo deja avanzar. ¿Por qué tengo que pedirle yo perdón? ¿Por qué tengo yo que ir a
a decirle a mis padres que me perdonen, o a decir, no, yo cometí un error, discúlpenme. Una disculpa, un perdón, le da a usted más felicidad y le da la oportunidad de estar en la presencia de Dios. Tenemos que regocijarnos cuando pedimos perdón o disculpa y no cargarle eso encima como una cruz. No permita que el sol se ponga sobre nuestro enojo. No permita eso. Haga las paces. ¿Sabe por qué? Porque usted sale a la calle y no sabe qué nos va a pasar. He visto personas que se han muerto sin perdonar y he visto otras personas que han llorado en ataúd y le han dicho, no te pedí perdón. Pero somos nosotros los que tenemos que arrepentirnos y primeramente pedirle perdón a Dios. Una vez en la casa del Padre, no estaban dispuestos a volver atrás. Después había comprendido que a pesar de los placeres que el mundo ofrece, es más la miseria y el dolor que se experimenta. A pesar de los placeres que el mundo te ofrece y que a la carne le gusta, es más la miseria y el dolor que se experimenta. Para finalizar, así que debemos reconocer nuestra condición, nuestras fallas, acudir arrepentido a los brazos de nuestros padres o a los brazos del Dios Padre con toda sinceridad. Si reconoces tu necesidad y te arrepientes, y tu arrepentimiento sea sincero, Dios te perdonará y te aceptará. Porque Él está con los brazos abiertos, esperando que todos vengan a Él en arrepentimiento y en obediencia. Cuando hemos tenido un genuino arrepentimiento, no seremos más ligeros en enseñar a otros. Cuando hemos tenido un genuino arrepentimiento, no seremos tan ligeros y enseñar a otros. Tendremos compasión de los que andan perdidos, pues una vez que también nosotros estuvimos así. Cuando estamos perdidos, una vez nosotros también estuvimos así. Dios hace las cosas y las hace perfectas. Nosotros somos individuos que debemos reflexionar y buscar de Dios en todo momento, para que no se nos quite la razón ni el vivir, el vivir delante de Dios con el arrepentimiento. Que tengamos ojos por dentro y por fuera y que nos examinemos nosotros mismos para corregirnos y para que nuestros pecados sean lavados. Porque en los tiempos de hoy, aún así los pecados se siguen lavando con la sangre del Cordero. Mientras que Jesús está entre nosotros y sus heridas no se cierren, la sangre sigue corriendo para lavar nuestros pecados. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Si alguien quiere recibir a Jesús en este momento, Señor Jesús, te abro mi corazón, te acepto como mi Dios y mi suficiente Salvador. Perdona mis pecados, perdona mis malas actitudes, perdona mis cadenas, líbrame de mi cadena generacional, de mis maldiciones generacionales. Ten misericordia de mí, bendíceme y cúbreme con tu manto, Señor. Sea hecho, Señor, conforme a tu voluntad, y escribe en mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Hasta el próximo domingo.